Instituto de Documentación de Lenguas Originarias Indolengua, en coordinación con el Departamento de Culturas Étnicas y la Asociación Chihuahua Apache, les da la cordial bienvenida a todas las personas que ya se encuentran conectadas en este momento al Seminario de Documentación, Descripción y Revitalización Lingüística. Muchas gracias por estar aquí con nosotras y nosotros. Este es un seminario que tiene una duración de 45 minutos y que nace como un esfuerzo inserto dentro de la invitación de la UNESCO a trabajar en pro de la atención a las lenguas originarias del mundo. Durante este semestre tendremos invitadas e invitados que hablan sobre la documentación lingüística, descripciones gramaticales y casos de revitalización lingüística. En esta ocasión tenemos el placer de invitarles a nuestro doctorante Luis con su charla titulada El desarrollo de materiales de y para la comunidad TENEC. Antes de iniciar, me permitiré leer rápidamente una breve semblanza de Luis Flores Martínez. Él es hablante de la lengua Ténec o Huasteco de San Luis Potosí. Es licenciado en informática y maestro en estudios amerindios, educación bilingüe. Forma parte de la red de activistas digitales de Latinoamérica, es coordinador general de la comunidad en línea Lenguas Web, desde la cual se generan materiales para la revitalización de las lenguas indígenas del país y actualmente es doctorante en estudios mesoamericanos por la UNAM. Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a iniciar con esta charla. Vamos a, denme un segundito, porque ahí ya estamos compartiendo la pantalla. Sí, muchas gracias. Luis. Creo que no se ve a pantalla completa, pero así podemos, no hay inconveniente con eso. Este, Muchas gracias por la invitación, gracias Edgar, gracias también a Indolengo por el espacio, a Cultura Chihuahua por este espacio y a cada una de las personas que forman parte de todo pues bueno, de esta organización de esta, de este seminario, por permitirnos compartir el trabajo que hacemos a lo largo y ancho del país. Creo que lo que hacemos en cada uno de los lugares por nuestras lenguas, de alguna manera, mm, pues a veces no se sabe, ¿no? Y creo que es importante darlo a conocer porque de alguna manera em, permite que, pues darnos cuenta que no estamos solos, y que lo que hacemos de alguna manera, a lo mejor por ahí puede abonar en los trabajos de otras y otros, ¿no? Eh, en mi caso, bueno, le decía a Edgar, bueno, pues yo no sé cómo, desde dónde abonar, porque de alguna manera hablar sobre el TENEC, pues a lo mejor puede ser desde la parte lingüística, desde que es quizás desde la parte gramatical, desde la parte, justo desde la parte muy, muy lingüística, desde la parte, pero eso como en qué abonaría, ¿no? Eso a lo mejor lo puede hacer alguien que hable, pues a lo mejor algún investigador, alguien desde afuera, ¿no? Eso lo podría abordar alguien que es desde afuera, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Mm, Es que, a ver, denme un segundo porque, Algo pasó por ahí. sí, ahí está, perdón. ¿Listo? No te preocupes. Sí. Bueno, esto es lo que vamos a estar viendo, ¿no? Lo que intento un poco, o lo que intentaré compartir un poco es justo em, cómo se ha desarrollado estos materiales, ¿no? Cómo es que se ha propuesto estos materiales desde la parte de afuera, ¿no? Y cómo es que nosotros, los hablantes del TENEC, también hemos propuesto lo propio, ¿no? De alguna manera, cuando estaba desarrollando el tema, dije, bueno,
puede ser que Luis Flores pueda decir, bueno, esto es lo que Luis Flores ha hecho, pero creo que Luis Flores ha creado cosas, pero lo ha hecho gracias a que otras personas se han esforzado a crearlo, ¿no? Gracias a que otras personas han trabajado, gracias al aporte de otras personas, gracias al aporte de otras generaciones. Y creo que eso es bueno reconocerlo, ¿no? Creo que eso es bueno decir, es importante pues ver ese esfuerzo de otras personas y ahorita justo de eso vamos a tratar, ¿no? Em, si es posible, en la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿y qué es el TENEC? O de qué estamos hablando? ¿De qué lengua estamos hablando? Eh, Contextualizar un poco. La lengua TENEC es una lengua mayense, es una lengua que en algún punto de la historia nace, sabemos que las lenguas se clasifican eh, o se han clasificado por familias, ¿no? Y yo me imagino así, en algún punto de la historia surge como esta semillita, crece y hay como este tronco, ¿no? Y entonces, esta protolengua, sí, llamámosla así, esta protolengua, y nace esta rama, ¿no? Y esta rama huastecana, ¿no? A los huastecos, y de allí nace la lengua Tenec o lengua huasteca con su hermanito el chico musulteco, ¿no? Del chico musulteco, pues muere esta lengua y solo queda la lengua huasteca, ¿no? Y del otro lado, de la otra rama, pues están las otras lenguas que son la lengua maya, la lengua tzeltal, la lengua tzotzil, y todas las otras lenguas, ¿no? Entonces, justo lo que se dice es que la lengua Tenec o la lengua huasteca, como nos conocen desde afuera, es de las primeras lenguas que se separan hace muchos, muchos años, ¿no? ¿Cuándo? No lo sé. ¿Por qué? Tampoco lo sé. Eso ya nos tocará explicar en otro momento, ¿no? Pero nosotros, así como está ahí en el mapita, estamos separados geográficamente de todas las otras lenguas mayenses, ¿no? Como nos damos cuenta, todas las otras lenguas mayenses están justo en el sur del país y nosotros, los Tenec, pues estamos digamos, en el centro, por decirlo así, en San Luis Potosí y en Veracruz. Nosotros tenemos, bueno, hay tres variantes dialectales o lingüísticas y una parte está en San Luis y las otras dos variantes están en Veracruz. Es lo que se ha descrito, hay esas variantes lingüísticas y cuando me refiero a variantes lingüísticas, es decir, es como si hablamos de distintas formas de hablar del Tenec, como si habláramos de español de España, español de México, español de Colombia. Lo mismo sucede con el Tenec, ¿no? Está el Tenec de San Luis, Tenec de Veracruz uno, Tenec de Veracruz 2, ¿no? Y entonces, pues así es como se compone el Tenec. De esta gran familia mayense, pues está, digamos, eh, mayas, celtales, tzotziles, que son como no sé si decir los tíos, ¿no? Y luego están los, los Tenec, ¿no? Y luego de los Tenec están los hijitos, ¿no? Los Tenec de San Luis, los Tenec de Veracruz, ¿no? Ahora, la diapositiva que sigue, por favor. Bueno, nosotros pues obviamente somos eh, lenguas orales, la transmisión de conocimiento, la transmisión de todo lo que nosotros hacemos, obviamente también en la práctica, pues somos pueblos orales. Todo lo que hacemos, pues todo se ha transmitido a través de la oralidad, ¿no?
ahí pongo oralidad, escritura, ¿no? Obviamente, a veces, bueno, yo pienso que, pues obviamente no todo es como oralidad de alguna manera, porque eh, también en el bordado se transmite conocimiento, ¿no? A veces eh, decimos, bueno, cuando se borda, también se bordan historias. Cuando se hace, pues, esto de trabajo de alfarería, pues también se transmite conocimiento. Cuando se siembra, también se transmite conocimiento. Porque obviamente cuando escuchamos los truenos, también se transmite conocimiento. ¿Por qué? Porque obviamente me decía, por ejemplo, mis abuelos, mis padres, esos truenos, uno sabe cuándo va a llover poco, cuándo va a llover de más, cuándo hay sequía, porque a través de eso también hay conocimiento, ¿no? Entonces, a través de la oralidad se transmite ese conocimiento. ¿Hay escritura en eso? Pues obviamente no, porque anteriormente no había ese tipo de escritura, pero hay que saber escuchar, hay que saber guardar ese conocimiento a través de esa escucha, a través de esa oralidad, ¿no? Anteriormente, pues no había esa escritura, pero sí el, ¿cómo decirlo? El conocimiento a través de la oralidad, ¿no? En la transmisión del conocimiento a través de la oralidad. Pues obviamente anteriormente no había televisión, no había radio, no había WhatsApp, no había pues todas esas tecnologías, pero sí más escucha, creo yo, más oralidad. Eh, por favor, la siguiente diapositiva. La siguiente. Un poco de contexto, un poco de historia. eh, Entre los Tenec yo les decía, bueno, pues si no había escritura, pues de dónde sale esta idea de escribir, ¿no? Cuando llegan, obviamente, los españoles a nuestra tierra, hay todo pues un nuevo mundo, hay una nueva necesidad, por decirlo así. Hay varios, actualmente se encuentran como textos muy antiguos. Y uno de los textos en Tenec es de 1571 del fray Juan de la Cruz y es la doctrina cristiana en lengua huasteca. Esta doctrina es, digamos, bilingüe. eh, Viene, pues, su objetivo es comunicar el evangelio de alguna manera, comunicar, eh, de alguna manera evangelizar, ¿no? Decir, a ver, los Tenec tienen que conocer a Dios, ¿no? Más adelante está este otro texto de 1767 de Tapia de Centeno, que dice, bueno, también es necesario dar a conocer, pues obviamente, a Dios, a los Tenec, ¿no? ¿Y cómo hacerlo? Pues a través de su lengua. Tenemos que llevar este mensaje de Dios a los Tenec, ¿no? Y es la manera, ¿de qué manera? Pues de la manera escrita. Obviamente los TENEC no saben cómo leer este texto, pero ellos sí, ¿y cómo hacerlo? Pues de la manera escrita. Hay que leérselos, obviamente, ¿no? Es esta, ¿cómo decirlo? De lo, de la escritura, oralizar esa escritura, para que los TENEC puedan entender este texto, ¿no? Intenté leer un poco lo que estaba escrito ahí, quizás no es como, es algo cercano al TENEC, ¿no? Al TENEC actual. Siguiente diapositiva, por favor. Él les decía, estos textos al final o estas escrituras, pues al final son desde afuera, no es desde los mismos, de una propuesta TENEC, es desde afuera. El siguiente material, ya estamos hablando de una época más cercana y es una época de Vasconcelos, ya época de la SEP, em, y aquí ya estamos hablando de una época de castellanización, ¿no? En donde
Las lenguas indígenas tienen que ser quitadas para que el español sea la lengua de todo México, ¿no? Y a través de las misiones culturales, eh, la meta es enseñar el español al indígena para integrarlo a la cultura occidental. Eh, Aquí lo que se buscaba a través de estas cartillas, con apoyo aquí voy a hablar de un tema que digo, no se lo tomen a mal. Yo creo que hay cosas buenas, hay cosas que la historia nos, al final la historia ya quedó atrás, ¿no? Este, y estas cartillas de alguna manera, pues se decía, bueno, hay que exterminar las lenguas indígenas y, eh, y que el español sea la lengua dominante, ¿no? Del país, ¿no? Es un material que buscaba, ¿no? De alguna manera que el español, enseñar el español, ¿no? Pero también es un material donde nos damos cuenta que la lengua tiene que estar presente, ¿no? Eh, en fin. Siguiente, por favor. Y aquí, ya más adelante, para los años del 90, 95 más o menos, pasamos a otra época en donde ya los, digamos que las personas hablantes de Tenec entran, digamos, en escena, ¿no? Y aquí es donde pongo yo así lo nombro, alfabetización 2.0, porque eh, son los mismos TENEC los que empiezan a proponer. Quizás sí retoman de otros momentos de la historia, pero son ellos los que empiezan a retomar, empiezan a decir, esto es lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Y aquí pongo como dos referentes. Por un lado es Benigno Robles Reyes. Él es un alumno de un investigador que es Kaufman. Él es estudioso de los mayas, de los mayas. En principio les hablaba como de esta ramificación de los mayas. Bueno, él los estudia, ¿no? ¿Cómo es que nacen los mayas? ¿Cómo es que nacen todas las lenguas? Pues él los estudia, ¿no? Y él enseña a Benigno Robles Reyes cómo escribir la lengua. Y le dice, bueno, y él apuesta como por la escritura con doble vocal. En la lengua Tenec tiene alargamiento vocálico, es decir, está, por ejemplo, un ejemplo, tzabal, que es nixtamal, y tzabal, que es tierra, ¿no? Tzabal, tzabal. Y donde hay alargamiento vocálico, vamos a poner doble vocal. Zabal, 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 zabal. Y entonces, Benigno, bueno, eso es un ejemplo, ¿no? Hay alargamiento vocálico, vamos a poner doble vocal. Y esa es la propuesta de alfabeto. Un ejemplo muy, muy sencillo, muy corto, ¿no? Y por otro lado, los profesores que están en aula, ¿no? También empiezan a retomar esta propuesta y empiezan a decir, bueno, está bien, vamos a retomar esta propuesta de Benigno, vamos a ponerlo a trabajar en aula, pero cuando se dan cuenta que no es muy funcional, que no es muy práctico, cuando las infancias empiezan a alargar de más ese alargamiento, cuando empiezan a escribir también en máquina, porque anteriormente pues saben que escribir a máquina, no había computadoras, no había teléfono celular, y toda la escritura era máquina, ¿no? Perdón, se cortó un poco el audio. Ok, este, ¿ya me escuchan mejor? Sí, muy bien. Nos quedamos en Ok, cuando utilizaban la... sí, ya voy. Sí. Entonces, era complicado corregir. Lo que hacían entonces en ese momento, pues decían, buena, vamos a poner un acento. Para nosotros, ese acento
no es el acento del español. Para nosotros ese acento es alargamiento vocálico. ¿Qué es lo que pasa? Nos ahorramos una vocal y eso nos ahorramos espacio, pero para nosotros en la máquina de escribir es alargamiento vocálico. Ahorramos papel, ahorramos tiempo y para las infancias pues quizás no haya como em, pues tanto problema y saber que eso es un alargamiento vocálico, que no es tan diferente entre tzabal y tzabal. ¿Sí? Y ahí surge, esta segunda propuesta de alfabeto es como, digamos, lo que va ganando, porque es la propuesta que se lleva a la SEP, y de ahí nacen estos libros que después regresan a las aulas en el año 95, 96, que son estos libros que ven en pantalla, que son los que regresan a las aulas y que son los libros con los que yo aprendo a leer y a escribir cuando yo entro a la primaria. Entonces, por eso digo, yo no es como que yo dijera Luis Flores va a hablar de sus materiales, porque es como decir, no, hay que saber de dónde surgen o esta historia de por qué Luis Flores escribe de esta manera, porque hay todo un detrás, ¿no? Hay gente detrás de estas propuestas, hay practicidad en estos alfabetos. Y es Nefi Fernández Acosta y su equipo de trabajo quienes proponen un alfabeto práctico, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, las instituciones también proponen cosas, ¿no? Eh, Más adelante, cuando estaba ya en la universidad, se propone una red social, que es NenequeMX. Ya murió esta red social, desafortunadamente. Lo que se proponía era una red social completamente en Tenec, que permitiera que los hablantes subieran contenido en su lengua y el contenido público, que los hablantes dijeran, esto es público, permitiera documentar la lengua. Es decir, los investigadores lo pudieran jalar y con eso poder generar diccionarios, generar un corpus, que ese mismo corpus pudiera generar otro tipo de contenido y con eso mismo documentar la lengua, ¿no? Les decía, desafortunadamente, eh, porque no hay recursos, esta red social murió, ya no existe. Y bueno, eh, les decía también de las propuestas de, no solo de alfabeto, sino estas propuestas como de norma. Hasta hace poco, en el 2018-19, todo este trabajo que venían haciendo estos profesores se concreta en lo que es hoy la norma de escritura que publica el INALI hasta el 2018-19. Otro trabajo también institucional es lo que hace el INEA con la enseñanza de lectoescritura para los adultos, ¿no? Hay otro ejemplo que es la publicación de la Biblia, ¿no? En TENEC, no sé realmente quién lo haga, aquí creo que dice Liga Bíblica, pero bueno, son ejemplos de materiales, digamos, institucionales en el sentido de que lo hace una institución. Y luego yo me pongo a pensar y digo, bueno, ¿qué es lo que motiva a las instituciones a hacer cosas en la lengua y para la lengua? ¿No? Y algo que a mí me sorprende es meterme a la página de una, voy a decir, una institución así tal cual, es JW, que igual y todos los que están presentes aquí lo conocen, ¿no? Y digo, es una institución que algo lo mueve. Digo, ni la Secretaría de Cultura eh, Federal lo tiene. Así se los pongo, ¿no? No estoy hablando de la Secretaría de Chihuahua, porque ellos pues tendrán sus propósitos, pero la Secretaría de Cultura Federal. Entras a la página de ellos
y su página está en TENEC. Su contenido está en TENEC. ¿Qué es lo que los mueve? Algo los mueve. Y entras y es Ambiblia ani Anciencia. Walam Hunat Hawa en Ulal Ambiblia, Kalhawa, o sea, todo el contenido en TENEC, ¿no? Y yo digo, cuál es ese sentido? ¿Cuál es ese motivo? ¿Qué es lo que les mueve a hacer esto? ¿No? En fin, después de este desahogo, por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, ahora ahí les va lo que yo he propuesto. En, mientras estaba en la maestría, uno de mis maestros, Pedro Cardona, en la Universidad Autónoma de Querétaro, empezamos a desarrollar algunos materiales, ya sé, los del Instituto Lingüístico de Verano conocerán estas ilustraciones porque es del banco de imágenes de ellos. En ese momento yo no me atrevía a ilustrar todavía. Y el maestro Pedro Cardona, él nos empezó a enseñar cómo usar estos bancos de imágenes gratuitos disponibles en línea, que obviamente pues hay que darles créditos a quien corresponda, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, cuando yo empecé a estudiar, pues no había un alfabeto, no había eh, como herramientas para los profesores. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Fabricar apoyo para ellos. Empecé a generar estos alfabetos, por un lado, uno en blanco y negro, porque las impresiones en las comunidades te cuestan 2 pesos, 3 pesos, 5 pesos, una impresión tamaño carta en blanco y negro. Y esto empecé a generar y a colgarlos a internet y decirle a los profesores, hay un alfabeto TENEC disponible que puedes descargar, que puedes imprimir y llevártelo a la comunidad. Yo dije, espero que funcione. Al poco tiempo me llega el mensaje de una maestra y me dice, ahí están unas fotos, tu trabajo llega hasta esta comunidad. Su salón de clases pequeñito estaba tapizado con ilustraciones, bueno, con estas impresiones en blanco y negro, bueno, ya estaban pintadas por sus alumnos o por ella, no lo sé. Y dije, esto vale la pena, o sea, realmente funciona, ¿no? Después, cuando fui a casa, mi hermana me decía, oye, pásame, mi hermana es profesora de primaria, y me dice, oye, pásame tus abecedarios, los necesito para mí, y también pásame otro para mis compañeras, ¿no? Entonces dije, ¿cuál quieres? ¿Blanco y negro o color? ¿No? ¿Cuál? Y pues obviamente en ese tiempo pues yo tenía mi impresora y dije, pues yo te los llevo ya impresos, ¿no? Entonces están estas dos versiones, blanco y negro y a color, ¿no? Siguiente, por favor. Esto evoluciona a otra versión, que es el abecedario, pero ahora es animales con verbos. En español no funciona, pero en TENEC es an agin u ajat, es decir, el acompañamiento de eh, animales verbos, pero que funcionen el principio de agin, ajat. En el caso de B, batau, vision, ¿no? Ese principio de sonido. Y lo mismo con todos los demás, todo lo demás, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, al menos espero que estos materiales puedan ser de utilidad, puedan ser materiales que, pues si no existen una librería TENEC, pues al menos esto pueda ser de utilidad, puedan descargarse, puedan ser impresos, puedan ser compartidos y puedan ser de utilidad para las maestras, para los maestros, para las infancias y pues que se compartan tanto en redes, en WhatsApp, en otras redes, ¿no? En redes de maestros, ¿no? El que sigue, por favor. Y bueno, les voy a contar de esta pequeña gran historia. En 2015, más o menos,
Nosotros en la comunidad, bueno, participo yo en una convocatoria que hace Rising Voices para un proyecto de activismo digital. Y ahí va lo más contradictorio de esto. Vamos, hacemos no sé cómo vayamos de tiempo, perdón. ¿Vamos bien? Ok, bueno, entonces, eh, en- mientras hacía trabajo de campo en mi comunidad, uno de las personas de la comunidad me decía, bueno, es que sería importante que recopiláramos las narraciones. Y decía, pues sí, es bueno, porque dentro de las narraciones de la comunidad, yo les decía, somos una comunidad, somos comunidades orales, todo lo transmitimos a través de la oralidad. Y las narraciones no es que te digan, te voy a dar un consejo, no. Cuando te cuentan algo, inserto de esa narración va algo, va un consejo, va algo por ahí, ¿no? Igual y nos damos cuenta y ya nos dijeron algo, ¿no? Y entonces eh, sale esta convocatoria y yo dije, bueno, apliquemos. Voy a aplicar y vemos qué sale, ¿no? Eh, la tirada era grabar estas narraciones, documentar estas narraciones. Llego a la comunidad, hago la propuesta y la intención era que las infancias pudieran documentar las narraciones de las abuelas y los abuelos. Las abuelas dijeron, no, yo no sé nada. Entonces los abuelos fueron los que empezaron a contar. Fue dentro de una escuela, los abuelos llegaron, las infancias empezaron a grabar, para eso yo di taller de cómo grabar en audio y video. Les enseñé más o menos cómo escribir, cómo transcribir, entre comillas, porque ellos escribieron las narraciones, ya sabían cómo escribir en Telex, nada más como algunas notas que les di. Y de allí los resultados fueron estos videos que están en YouTube, algunos libros digitales que no están ahorita en línea, lo contradictorio, en el pueblo no había internet. ¿Cómo llevar un proyecto de eh, activismo digital en una comunidad donde no hay internet, ¿no? Y entonces, pues ahora, ¿cómo regresar esos materiales a la comunidad? Después de eso se hizo una versión como demo, entre comillas, de estos libritos para decir, hay que regresar esos materiales a la comunidad. En la fotografía del centro está el director de esa escuela primaria, que ahorita ya no está con nosotros, es decir, ya falleció, y se regresan. Esos pocos materiales era un libro o una copia para cada uno de los que participan, tanto las infancias como las abuelas y los abuelos, bueno, los abuelos en este caso, las autoridades, los profesores, y se regresa una copia. Yo no estaba satisfecho, yo dije, esto no es lo que yo buscaba. Sí, ya está la documentación, ya está en YouTube, ya están los libros, pero falta algo. Más adelante, el CIESAS lanza una convocatoria y digo, ya están los materiales, lo único que quiero es que se publiquen los libros. La intención es tener una colección de libritos que las infancias puedan leer, puedan tener un libro en su lengua y puedan escoger un material y decir, yo quiero leer este libro que es El Fuego, o El Conejo y el Coyote, que puedan ellos escoger algo que leer. Me dijeron, no, es demasiado caro, no nos alcanza, escoge uno de estas narraciones y que te podamos imprimir. Y dije, no, yo quiero que todos estos libros se impriman. Ok, rediseñemos el material. Y así es como nace este otro libro que ustedes ven en pantalla, y allí lo bonito, digamos, del asunto es que se logran imprimir muchos más libros de lo que yo quisiera, de lo que yo hubiera soñado. Se logran regresar estos materiales a la comunidad y alcanza para la comunidad y alcanza para otras comunidades y se entregan a maestros de otras comunidades y también sirve
no solamente para compartir estos saberes de mi comunidad a mi comunidad, sino para compartirlo a otras comunidades. Y entonces va más allá de esta satisfacción de decir, este proyecto comunitario va más allá de lo que uno había soñado, ¿no? Por favor, siguiente diapositiva. Y ahora hay colaboraciones. Desde Lenguas Web, que es un proyecto que comencé en el 2019, hemos creado otros materiales a través de traducción. Por ejemplo, este de Tzak es un libro que nació en lengua mije y se ha traducido a otras lenguas, entre ellas al Tenec de San Luis Potosí y al Tenec de Veracruz, porque la intención justo es eso, que las infancias tengan eh, pues más materiales y que digan, pues yo quiero leer el cuento de Tzak o yo quiero leer el libro tal, que tengan de dónde escoger, ¿no? Este está en formato bilingüe, o por ejemplo, este de mi familia está totalmente en español, pensando en familias, perdón, en hablantes de lenguas de herencia. Es decir, aquellas personas que quieren recuperar la lengua técnica. ¿Cómo se dice o cómo se nombran los integrantes de la familia en técnica? Siguiente, por favor. Ah, está bien allí. El de Tzak, por ejemplo, fue ilustrado por un niño. Y yo no me animaba a ilustrar. Yo decía, yo no quiero ilustrar. O sea, yo no estudié para ilustrar. Mis ilustraciones son, pues no son de calidad, son horribles. Y para la colaboración que hicimos con Witsi.net, que es un proyecto de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con la doctora Anushka Van Hoff, me animé a ilustrar estos dos libros, que son recopilaciones de narraciones justo de mi comunidad, y son del señor Marciano Castillo Elvira, y me animé a hacer justo la narración, narrar a través del gráfico qué es lo que está sucediendo en estas narraciones. Y me animé a ilustrar estos dos historias, ¿no? Son dos historias, y a generar estos libros desde un contexto de la Huasteca. Siguiente, por favor. Otra colaboración que ha sido con Storyweaver, con Tajeu Díaz, son estas otras traducciones que igual estos libros han llegado a manos de profesores a través de WhatsApp, a través de Facebook, y la intención justo ha sido, como les decía, que las infancias tengan más de dónde escoger, a través de las manos de los maestros, obviamente. Siguiente, por favor. Con la Sociedad Mexicana de Física, la UNAM y el INALI, se han hecho otro tipo de materiales. Por ejemplo, en principio, este es un cuadernillo de divulgación de la ciencia. Justo la intención es poder llevar otro tipo de contenido, y se hizo el ciclo del agua, un cartel que se puede consultar en línea para, pues decir, ¿cuál es el ciclo del agua? ¿Cómo es el ciclo del agua? Pero en lengua técnica. Es una colaboración, les decía, con la Sociedad Mexicana de Física de la UNAM. Y ya para terminar, que ya estamos, les decía sobre el tiempo, otro tipo de contenido, que es más para redes sociales. Siguiente, por favor. Empecé en algún momento haciendo esto, en redes sociales, ¿no? Más por diversión, más por picarle las costillas a la gente hablante técnica, ¿no? ¿Por qué? Porque luego decían, pues bueno, la gente que habla español o habla inglés o habla otras lenguas tiene este tipo de contenido. Hagamos algo, ¿no? O pareciera un sinsentido, un sin chiste, pues hagámoslo, ¿no? Y nosotros que hablamos Tenec, pues lo entendemos. Y los que hablan español también, ¿no? Incluso hace poquito compartía este que está en grande, y me imagino que los que están ahorita
conectados, pues se entienden, ¿no? Al menos de manera gráfica le entenderán. Cuando a los Tenec les dicen huastecos, al menos desde el contexto, le entienden lo que dicen. Por favor, el siguiente. Y un poco más serios, lo que sigue desde la difusión de la lengua, desde Lenguas Web, lo que hacemos, pues es esto, difundir lo que nosotros somos, un poquito, un pedacito de nuestra lengua. ¿Cómo se dice? Luego me preguntan, luego, ¿por qué no has difundido? Porque ya no has hecho. Bueno, pues estamos ocupados en otras cosas, estamos haciendo otras cosas y a veces es complicado justo porque nos saturamos de tanto, ¿no? Pero a veces seguimos ahí como dicen, tras bambalinas, ideando cosas, ¿no? Em, y falta mucho por hacer, ¿no? Falta todavía mucho por hacer. Ahorita lo que presenté es un poquito de todo. Eh, Siguiente, por favor. En proceso, ¿no? Todo esto que presenté, pues les decía, son cosas como terminadas. Y esto en proceso, em, cosas que no se van a terminar, creo. O sea, me refiero que está en actualización. Em, hay un, hay herramientas, hay sueños. Por ejemplo, está el diccionario en línea, apenas tiene 547 entradas y la intención es que tenga, pues, términos, muchos más términos, desde términos científicos, desde términos, porque a veces nos preguntan y nos dicen, ¿cómo se dice abogado en TENEC? Pues quién sabe, ¿no? Pero entra allí y revisa, ¿no? Pues ahorita no se encuentra esa entrada, ¿no? ¿Cómo se dice, no sé, cáncer en TENEC? Ni idea, pero entra ahí. Ahorita no está, pero en un futuro espero que exista, ¿no? Eh, en algún momento empezamos o empecé a localizar Firefox. Si en algún punto estuvo al 50%, ahorita seguramente está, si bien nos va al 5%, al 1%. Telegram estuvo a un buen porcentaje, ahorita igual está a un porcentaje muy bajo. Y un proyecto nuevo al que pienso abonar es Alpha Tires, que justo em, pues ya está el contacto y ya están en avance varias palabras, porque justo la apuesta es como la tecnología para, pues para las infancias, que es lo que nos queda como presente para las lenguas, para que el TENEC siga vivo, ¿no? Y la pregunta es, ¿tú qué estás haciendo para que la lengua TENEC siga viva, siga vigente, ¿no? La última diapositiva, por favor. Y esta, pues es un, una, pues más que nada es una disculpa a todos los hermanos TENEC. Dice, eh, y muchas gracias a todas y todos. Con esto concluye mi presentación. Muchísimas gracias, Luis, por toda la experiencia, por todos estos ejemplos que nos pones de desde dónde se puede trabajar, ¿no? E incluso para las personas que no formamos parte de una comunidad, muchas veces nos cuestionamos, ¿no? Cómo acercarnos, cómo acompañar sin estorbar, ¿no? Entonces yo creo que tú nos has dado una muy buena pista en este panorama nacional, porque yo no creo que solo en el TECNIC, sino
en otros idiomas nacionales, pues ya empiezan a ver como trabajos que tienen ya una trayectoria, que suman a la experiencia, que aportan como desde sus geografías, desde sus lugares, en cómo es que se puede empezar a utilizar a favor, pues estas tecnologías que en algún momento se cuestionaban, ¿no? Si estaban desplazando a ciertas prácticas, ¿no? O cómo se hablaba de estas identidades que se iban transformando a partir de la llegada, ¿no? De, pues no sé, de muchísimas tecnologías y pues también yo me quedo reflexionando en que a veces las instituciones, pues como dices, ¿no? Hay, y sobre todo algunas religiosas que tienen como una agenda oculta, pero también hay que empezarlas a reflexionar desde otro lugar no ideológico, sino cómo ya se empiezan a dar ejercicios, sobre todo al momento de escribir, de lenguas que pues tienen un respaldo oral. Pues muchísimas gracias, esperamos seguir en contacto y pues vamos a darle la palabra a las compañeras y compañeros que están desde otros lugares, que sería interesante escuchar sus aportaciones, que esta es la finalidad de este seminario, ¿no? Como irnos retroalimentando, irnos platicando, irnos encontrando y bueno, sin más, les dejo la palabra. Adelante, Citla Xochitl, tú primero. Sí, bueno, pues les voy a aclarar, Luis, te juni cuastu, tamet nash, les algo an causha ulu, ani pues, tú les tapnesal. Pues bueno, pues muy buenas tardes a todos, saludo muy afectuosamente a Luis, yo a él lo conocí cuando estuvo trabajando en el INALI, trabajamos, muy bien, somos hermanos de cultura, de habla, de este amor que le tenemos a nuestra cultura, a nuestra lengua. Cada uno hemos aportado cosas, hemos puesto, mejor dicho, un granito de arena para que nuestra lengua indígena Tenec siga engrandeciéndose. Te felicito, Luis, has hecho un trabajo muy grande, a pesar de estar lejos de tu comunidad, a pesar de no tener con quién practicar la lengua indígena de manera oral, pero lo has hecho de manera escrita, lo has hecho de manera gráfica. Te felicito y pues sigamos adelante y gracias por compartir todos estos conocimientos que has ido adquiriendo durante tu experiencia profesional y también como descendiente de esta cultura milenaria que es la TENEC, que como ya dijiste, pues es parte de la familia mayense. Pues muchas felicidades y excelente ponencia. Tind anongatio. Nashinanda, Nashinsets, ya Kitsian, ya San José Tenango, Intenchpa. Les saludo a todos. Buenas tardes. Digo buenas tardes porque en donde estoy, ya tenemos otro horario. Bueno, una pregunta para el compañero maestro Luis Flores. Bueno, ¿ustedes cómo han abordado pues, ¿cómo les podría yo explicar el purismo? No, no soy lingüista, soy ajena a estos temas, ¿no? El purismo bueno, sobre las narraciones de su comunidad. Voy a esta pregunta porque trabajo con un grupo o bueno, no trabajo, soy colaboradora en una escuela en la ciudad de Puebla con niños migrantes de mi etnia mazateca. A lo cual esta pregunta, se trabajó con una leyenda, pero pues yo no me fui hasta lo anterior, antes de la conquista de México, sino yo trabajé de la conquista para acá. Entonces utilicé una palabra en lugar de otra.
¿sí? No utilicé, pues la leyenda esta a mí me la contaron de otra manera, pero más y en cambio mi tierra se sintió ofendido, fui criticada, pues todo lo que existe ahora por vía internet. Sufrí de bullying, ya estoy en terapia, ya estoy en muchas cosas por, por, porque desgraciadamente, bueno, digo aquí muchas felicidades a la compañera Citlazóchitl de que en lugar de, ¿cómo se llama?, de criticar, se felicitan. Y nosotros en nuestra tierra, pues prácticamente si no estamos en nuestra tierra, somos los más criticados, somos los más juzgados. O sea, ¿cómo? ¿Cómo ella lo pudo hacer si está radicando en otra tierra, si está, si tiene, o sea, y digo, aquí veo que el compañero pues tampoco tiene ese apoyo, pues, ¿cómo se podría decir? Lingüismo, porque por ejemplo, soy mazateca, soy del sur, estoy radicando hasta el norte de Tamaulipas, en la frontera, entonces no tengo con quién hablar, simplemente pues cuando hablo por teléfono con mis padres, cuando hablo por teléfono con alguna amiga, siempre les digo, ¿saben qué? Pues yo necesito hablar mi lengua, me hablan en mazateco, por favor, porque yo no lo hablo, más si en cambio mis hijos, lo poco o mucho que puedo platicar y platicar con ellos son, pues, prácticamente es muy poco y lo saben hacer, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta. Muchas gracias. Em, Creo que voy respondiendo, si no se me va a ir Sí, acumulando. adelante, Luis. Justo. Perdón, es que Bueno, también tengo problemas con la computadora, pero sí, adelante, una disculpa. bueno, antes, Citlazóchitl, Lecacnamalyan, am, ay, Tauchit Santo Janto Chitinucha, pues, em, Salpayal Aval, Achitalel, Tinuchal, Nekulon son titenek, tintakchaluichich, chuash ba ojo tinkuahat, anihonchikichi yehenchel hats aval ku uchan hanto shi, ku uchan un chiquile an kawintalaf, ti kawintal, ti aval aval kini es nanchian an ohlaf, ku hun kun ku has ku hun kun kini es nanchian ohlaf, kini es nanchikitaha, ashikulbetnal aval juntal tenik, ani yapku, pues ani tiapku tseke, anmashku tseke, pues ku ku walam ku wekoyots, ani kine esnanchi. Lekak namalyan, ani ho ayal aval pilchki y juntal tenek, ka junkun kalwawa, ani ki ine esnanchi aval ikawin tal yapka tali, yapka tsemets, lekak namalyan. Ruth, respecto a tu pregunta, yo diría que respecto al purismo, ¿no? A veces, pues justo nos cuestionamos y decimos, bueno, es que la lengua tiene que ser pura, tiene que ser, eh, pues no tendría que tener como ningún toque externo, no tendría que contaminarse pues con, no sé si decir con el español o con otra lengua extranjera, pero diría de qué sirve si esa lengua no va a ser útil para, para el presente o para el que lo está usando, si no va a ser entendible, si no va a ser justo para esta generación, ¿no? Porque al final las culturas son cambiantes, son dinámicas, ¿no? Si, si no hay cómo nombrar lo que tenemos ahorita a la vista con la lengua que estamos usando, si no es a través de un préstamo, si no es a través de algo, pues creo que no serviría, ¿no?
si empezamos a inventarnos cosas, no sé, estoy pensando en ahorita al momento de hacer una traducción, al momento de hacer y empezamos a inventarnos cualquier cosa, ¿no? Como puristas, ¿no? Pero si a la comunidad de habla no les sirve eso que yo me inventé, pues de nada sirve. Entonces, a lo mejor ahorita me voy a traducir la Constitución, me voy a traducir el mejor texto que se haya inventado, el, el, la mejor novela, la mejor historia que existe, y le empiezo a poner palabras nuevas, ¿no? Pero la comunidad que lo va a leer no le sirve porque esas palabras no les son de utilidad, pues de nada va a servir aunque sea la mejor traducción del mundo, ¿no? La mejor historia del mundo. Entonces creo que es mejor usar la lengua que se está usando en ese momento, ¿no? Aunque sean préstamos, aunque sean... Yo así lo creo, ¿no? Entonces, y aunque vengan otras personas que me critiquen, que me digan, pues bueno, a veces en broma lo digo y en redes sociales lo uso. eh, Me acuerdo mucho y esto lo van a entender perfectamente los que hablan español. Y esto en broma lo pongo a veces en redes sociales, le digo, a veces sin tropezar al incaernal, pero sin levantarla. Creo que lo entendieron, ¿no? Es un tenec español, ¿no? A veces así hablamos, y a veces así metemos cosas, pero la lengua es cambiante. La lengua es, y así es. ¿Y qué más hacemos, no? Dependen mucho los contextos. Dependen mucho los contextos de habla, ¿no? Y a veces no podemos hacer mucho, por más que queramos, por más puristas que seamos, ¿no? No, bueno, es que en mi caso no traduje nada, simplemente que yo conté la leyenda como me la contaron. O sea, ya cambió, o sea, ¿cómo se podría decir? Ay, pues ya combinado con el catolicismo, se podría decir, ¿no? O sea, no es que lo haya hecho una traducción, porque nunca hice la traducción, simplemente conté la leyenda y se contó la leyenda en español, ¿no? O sea, pero en este caso fue criticada porque me dice, es que nosotros no tenemos, o sea, por decir, no tenemos inframundo, no tenemos, o sea, tenemos, no hay inframundo, no hay infierno, no hay, a mí así me contaron la leyenda, o sea, entonces, pues, al final de cuentas es una leyenda, ¿no? No, ahora, pues, ¿quiénes fueron? Pues, fueron lingüistas, fueron, pues, bueno, a lo mejor, pues, a lo que yo contesté, pues, no soy especialista, no soy lingüista, no soy historiadora, ya cuando haga yo algún trabajo, pues de ese tipo, pues ya voy y todo, ¿no? Ahora, fui criticada en cómo, es que esa ni siquiera creció en el pueblo, ¿no? O sea, digo, pues en son de broma dije, pues ¿saben qué? Pues a partir de ahora, pues voy a poner un libro de visitas en la entrada de mi tierra para que así sepan si vengo, llego, o sea, no tengo que por qué informar. Ahora sí, pues en redes sociales a veces medio mundo presume, ¿no? Ay, estoy en Huautla, estoy en mi tierra, no, yo no soy de esas personas, o sea, sí comparto, ¿no? O sea, pero ya cuando ya ni estoy allá, ¿no? Pero pues, pero pues así sucede, por eso me agradó mucho la compañera y muchas felicidades porque yo creo que a veces eso ayuda mucho, ¿no? Que a veces los que estamos fuera somos los que estamos más inmersos en nuestra cultura, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay neologismos, nuevas palabras que están usando ahora los jóvenes. Pero bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Ruth. Le damos la palabra a Yolita Tol y sigue Citlaltsochitl. Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, Luis, pues muchas gracias por
por la presentación, se me hace muy, muy interesante. Si bien es cierto que la charla se centra en los materiales didácticos, pero quisiera hacer dos preguntas. Primero, el tema religioso que por ahí un poco comenzaste en el sentido del sincretismo religioso, a partir de lo que tú vives o lo que has visto dentro de tu comunidad, de tu contexto, ¿cómo afecta este tema del sincretismo religioso? Y me refiero, por ejemplo, en prácticas culturales, o sea, no sé, en cuanto a ciertas ritualidades sobre petición de la lluvia, tal vez, o bendición de la semilla, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y vengo de una comunidad náhuatl, entonces, dentro de esta comunidad se hace el ritual Chicomechoche, por ejemplo, que es la deidad del maíz, y en esta ritualidad pues va también la Iglesia Católica a dar una misa y posteriormente entra pues digamos, el médico tradicional que lleva el ritual en la lengua náhuatl, ¿no? Entonces, entonces hay algo interesante por ahí que sucede y bueno, si bien es cierto que ya la cuestión religiosa está muy, muy inmersa, a pesar de ello, yo diría, las lenguas de la cultura sigue ahí resistiéndose, ¿no? Sigue ahí promoviéndose a través de generación en generación. Entonces, no sé, a partir de lo que tú vives, si esto mismo sucede allá donde vives, en tu comunidad, y cómo ha afectado esto, si quisieras compartirnos. Y lo segundo es que de los materiales didácticos que tú has elaborado, ¿cómo ha impactado dentro de la comunidad, sobre todo con personas adultas mayores, por ejemplo, que luego es un tema complejo para trabajar con ellos? También dentro del sistema educativo, ¿cómo ha sido la aceptación para los docentes y evidentemente con los estudiantes? O sea, es decir, que a partir de la elaboración de estos materiales, ves más interés en la lengua, si ha habido pues un bilingüismo mucho más efectivo, es decir, que los niños se están interesando mucho más en la lengua, o si los docentes mismos o las personas están alfabetizándose en la lengua, porque aunque luego hablemos la lengua, a veces no podemos leer en la misma lengua, ¿no? Ese es un tema también por ahí. Pero bueno, no sé si quisieras compartirnos, Luis, tu experiencia. Gracias. Adelante, Luis. Em, bueno, lo primero, em, pues yo crecí ya como en este ambiente, no sé si decir mezclado, sí, ya entre el catolicismo y el tenexismo. Por un lado, recuerdo a mi padre levantarnos el 1 de enero muy temprano para darle de comer a la tierra y darle de comer pues sí, justo alimentar a la tierra, alimentar a lo que hay alrededor, ¿no? Y después de eso, o antes de eso, el rosario para esperar el año nuevo, ¿no? Entonces, o el ir a misa, o el cumplir eh, para hacer ¿cómo llamarle? Pues cumplir con la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, desde, desde siempre es recordar como, como ser católico, ¿no? O el hecho de pedirle a San Isidro, ¿no? Para que llueva, ¿no? Pero también el hecho de tener que recordar que hay que pedirle a la Madre Tierra, ¿no? Que hay que agradecerle a la Madre Tierra, que hay que pedirle, que hay que darle de comer para obtener, para fortalecer la casa, ¿no? O sea, la casa, me refiero a lo que nos guarda, ¿no? Entonces, sí hay esta mezcla, sí hay que cuidar la semilla antes de sembrarla, que, sí hay que preparar ese pequeño tamal que es el que le damos de comer a la tierra, ¿no? Sí hay que tener ese aguardiente que es el que se le da de beber a la tierra, que es el que se le da de beber a
al metate, que es el que se le da de beber al fuego, ¿no? Entonces sí hay una mezcla entre el catolicismo y lo Tenec, ¿no? Obviamente llega un punto en mi vida en el que digo, pues yo no sé ya quién soy, ¿no? Si soy entre esto católico, entre esto Tenec, pero sí hay como esta mezcolanza de esto que dice sincretismo, ¿no? Y cuando te das cuenta de, de dónde vienen estas creencias externas y dices, híjole, ya no sé ahora muy mesoamericano o o muy español ¿de dónde venimos, no? Donde empiezas a pensar quién soy yo, ¿no? Pero en resumen, sí, justo hay esto en la comunidad, o sea, sí hay, dentro de la comunidad sí hay esto, sí hay este sincretismo, sí existe. Y no sé si si dentro de, ¿cómo llamarlo? Si dentro de la generación, al menos de mis padres, sigue existiendo. Y dentro de la comunidad, pues sí se sigue practicando, ¿no? Sigues viendo al menos en la comunidad, a estos jóvenes, eh, pues seguir practicando, el seguir nutriendo, digamos, esa comunidad, esas prácticas, las fiestas año con año, o sea, no solamente distingo al menos fuertes, Día de Muertos. Así, a Día de Muertos en el sentido de que es cuando yo así lo puedo dimensionar, ¿no? Que es cuando convives tú, cuando se convive tú y los tuyos, vivos y muertos. ¿No? Segundo, año nuevo, que es cuando se convive, más bien, cuando cuando tú más bien, cuando tú agradeces a la tierra y cuando tú le das de comer, alimentas y tienes esa fuerza y le das fuerza a justo, pides esa protección, ¿no? A la tierra. Ah, y ya me estoy extendiendo. Y referente a a los materiales, lo que yo hago es preparar estos materiales y básicamente lo que hago es, diría, un gran ilustrador que admiro mucho, que es Alexis Kawabonga, ese es su nombre artístico, es generar los materiales que mi infancia no tuvo. Y lo que ahora hago es tener estos materiales, aportar para los maestros. Yo no tengo un medidor, yo no tengo falta eso, y reconozco que falta, es decir, yo no tengo algo que diga, bueno, ya los hice, los voy a mandar y ahora regresen, ¿me funciona o no funciona? Sé que funciona en el sentido de que hay algunos maestros que me regresan y me dicen, ¿ves? Eso es lo que está pasando con los materiales que has hecho, ¿no? O hay más materiales, envíame más, todo lo que tengas, envíamelo, ¿no? Eh, sé que se están usando, ¿no? Al menos, hasta ahí. O sea, no tengo más allá de justo este medidómetro, ¿no? Eh, si se está alfabetizando, si no, sé que al menos, o sea, mi campo, o sea, yo no los estoy usando en el sentido de que yo no estoy en aula, ¿no? Pero sé que los maestros lo están usando. Otra cosa, en cuanto a los adultos, es un poco más complicado porque no hay justo como estos maestros para adultos donde yo les esté diciendo, a ver, aquí están estos materiales. Por lo regular son los maestros que trabajan con infancias a donde yo los estoy enfocando, ¿no? Eso es lo complicado. Un poco es, pues con mi madre,
es con quien he trabajado un poco con estos materiales, pero hasta ahí, ¿no? Y me faltó poner dentro de estas láminas un material que trabajé, que es la traducción del Principito a la lengua Tenec de San Luis Potosí, que se me fue por completo ponerlo, pero que ya está disponible y que justo pues hay una versión de este Principito en casa y que también se los hice llegar a algunos profesores con los que he trabajado y es como, aquí está este material, ahí úsenlo, ¿no? Y ya, no recuerdo si terminé de contestar todas las preguntas. Muchas gracias, Luis. Gracias. Con gusto. Vamos a pasar a la última participación debido al tiempo, que sería la de Citlalzóchitl. Adelante, por favor. Bueno, Luis, creo que faltó que llegara a mi casa la versión del Principito en Tenec, versión San Luis Potosí, pero ahí luego nos veremos para que me lo entregues. Bien, las dudas que tenían los compañeros en cuestión al purismo en la cultura Tenec, realmente en la cultura Tenec, pues ya no podemos hablar de un purismo como tal, porque sí hay mucho sincretismo entre la religión católica y la religión de la propia cultura, pero es justamente ese sincretismo que tienen estas dos religiones lo que ha permitido que la cultura siga fuerte en la región, porque sin ese apoyo que tiene de la región católica, la religión indígena no estaría vigente, porque como decía Luis, para hacer un ritual, pues tenemos que hacer el tamal, tenemos que ofrecerle a la madre tierra, agradecerle a los 4 puntos cardinales, agradecerle a los 4 elementos de la naturaleza. Todo eso lo hacemos sí como parte de nuestra religión, pero al mismo tiempo arropado por la cultura, por la religión católica. Y creo que eso es lo que ha permitido realmente la permanencia de la cultura técnica, porque si nos damos cuenta, geográficamente, pues nada más somos 2 estados donde realmente se habla la lengua técnica. Y somos esos 2 estados que hemos mantenido la cultura técnica, porque en realidad, pues sí se extendió a Hidalgo, a Querétaro, a Puebla, pero ya en esas partes ya no se habla, ya nada más hay vestigios en nombres y de lugares y así. Pero realmente creo que no podemos, realmente una cultura pura ya no existe en estos tiempos, porque ya somos un mestizaje de todos estos años que lleva ya la humanidad existiendo. Entonces, yo creo que lo más puro que podemos tener en este sentido es justamente continuar con la oralidad y ahora fortalecerlo con la escritura y la difusión de la escritura, que es la que realmente permite la revitalización de nuestras lenguas indígenas, y es lo que Luis ha hecho con la elaboración de estos pequeños materiales, que los ha convertido, yo creo que sí, con pocas personas, porque realmente no podemos llegar a toda la población, pero esos poquitos o esos cuantos que hemos trabajado con él o que nos ha dado esa aportación, lo seguimos transmitiendo o lo vamos transmitiendo con nuevas generaciones, con otros compañeros, porque en mi caso que soy docente, que soy maestra, pues lo voy compartiendo con los compañeros que trabajan en el aula. Entonces creo que así poco a poquito vamos dando vida a lo que él hace, pero al mismo tiempo le estamos dando fortaleza a lo que es nuestra cultura. Así que pues vamos a seguir aportando dentro de lo que podamos y pues seguir fortaleciendo nuestras culturas a pesar de estar lejos, porque yo también, aunque vivo en San Luis Potosí, estoy lejos de mi cultura, pero un poquito más cerca que Luis. Así que pues muchas gracias y pues excelentes ponencias las que están presentando. Muchísimas gracias. Luis, ¿quisiera agregar algo? Pues nada, agradecer a todas y todos por el espacio y pues eso. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a todas y todos los que se conectaron para esta sesión. Les recordamos que es muy importante, se registren en el link para la diplomada final del semestre por sus asistencias. Les queremos agradecer de la sesión pasada, vuelvo a repetir, por problemas ajenos a todas y todos, pues ahí tuvimos que posponer la sesión que será para la siguiente semana y que tendremos a Nancy, ¿no? Que va a ser la ponencia titulada Historia y Geografía Tejida en los Textiles de Venustiano Carranza, Chiapas, un estudio iconográfico desde la etnografía. Les esperamos a la misma hora. Recuérdenos seguirnos en redes sociales y pues sigamos en la reflexión, en la discusión y en el acompañamiento. Muchísimas gracias.